Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, hemos hecho una encuesta como hacemos siempre el día antes y con casi 200 votos ha ganado, 200 votos el total de participantes en la encuesta, casi, y ha ganado la opción cómo identificar las trampas del mercado con el 69% de los votos. Un resultado bastante contundente. Y en segunda posición ha quedado invertir a la bolsa a largo plazo partiendo de cero. Y en última posición, ¿qué es el SAP? La secuencia de altos y bajos, que es una parte muy importante identificar el SAP. Y al trabajar lo que ha salido ganador, cómo identificar trampas, también vamos a tocar un poquito de SAP. Entonces, aprovecho para saludar a todos los que os vais sumando al directo y si queréis que os mande saludos, podéis escribir en el chat y os voy a saludar. Entonces, para el que ve el vídeo, que ya no es en directo, sino en diferido, porque el vídeo al final quedará grabado en el canal, también os invito pues a escribir en los comentarios del mismo. Y bien, vamos a ver de qué va el tema. Pues hemos dicho que es cómo identificar las trampas del mercado. Así que primero vamos a hacer un PowerPoint muy cortito, 5 minutos, y después ya seguimos el directo con la parte más práctica. Pero primero un poquito de teoría. Y bien, aprovecho para saludar a Fernando Mejía, que se ha hecho miembro del canal. Pues ahí aprovecho para invitar al que quiera hacerse miembro del canal. Aparte de suscribiros, hay la opción de hacerse miembro del canal, que consiste pues en pagar una pequeña cuota y eso te da cada semana un vídeo extra, aparte de los vídeos que ya se hacen, uno de extra, y también acceso a un canal de Telegram donde hay análisis en diario, así como todo tipo de contenidos y estaréis al caso de todo lo que sean nuevos vídeos, promociones, etcétera. Por lo tanto, os invito a haceros miembros del canal como ha hecho Fernando. Bienvenido a miembros del canal, Fernando. Y bueno, saludo también a Tony, que saluda desde Andorra, a Max Studio, también Humberto, dice: buenas tardes, son excelentes los vídeos que haces un sábado desde Cartagena, Colombia. Me alegro que te gusten mis directos, Humberto. También saludos a, Fernando Mejía, que ahora ya es miembro del canal y como podéis ver tiene una insignia y sale el nombre en color verde. Bien, también saludo a Luis Roth, que está saludando desde Venezuela. Saludos para Luis. También novedades de Eduardo, que dice: ya va a acabar. No, va a empezar. Estamos empezando el directo, nada, ahora mismo, hace 3 minutos que estamos en directo. Y finalmente Herminson, que saluda desde Colombia. Gracias por compartir este vídeo en vivo. Muchas gracias a todos los que os vais sumando al directo. Ya vamos siendo cada vez más. Y bueno, vamos a ver un pequeño índice del PowerPoint, que es qué es una trampa. Después, muy importante, cómo identificar una trampa. Y finalmente la estrategia de trampas, porque es, de acuerdo, tenemos un comportamiento del precio y cómo ese comportamiento se opera. ¿Qué es una trampa? Pues se trata de una cosa que no es lo que parece ser. El precio va en un sentido y nosotros buscamos un cambio de dirección. Esperamos al momento idóneo para entrar en sentido contrario. Sin embargo, es una trampa. Ahora que estamos dentro, el precio continúa con su movimiento anterior tirando por tierra nuestra idea de inversión. Hay estrategias que operan precisamente estas trampas, como una de las que enseñamos en Código Trading y que hoy le vamos a dedicar justamente el vídeo. Entonces, muy importante entender que el precio sigue unas estructuras. Por ejemplo, hay las famosas tendencias que expande con fuerza, contrae, expande con fuerza, contrae, expande con fuerza. ¿Y cuándo hace una trampa? Pues cuando es superado por ejemplo, último bajo, ¿no? De ahí nace una expansión y si de repente al bajar, en lugar de bajar hasta ahí y a tirar para arriba, sigue bajando y rompe aquí abajo, pues la mayoría de analistas pensarán que hay un posible cambio de tendencia en este punto. Y muchos les saltarán los stops, o sea, algunos pensarán en entrar bajistas, otros tenían aquí el stop loss en este bajo y a ambos pues la cosa les va mal. ¿Por qué? Porque el precio sigue haciendo la tendencia. Entonces, este momento que el precio es un engaño del mercado
que muchos analistas caen en ese engaño, pues nosotros justo nos montamos aquí en dirección de tendencia, en la misma dirección que llevábamos. Esto al alza. Entonces, es la manera práctica de entender que esperamos, pues es un engaño, ¿no?, que hace el precio. Vamos a ver cómo identificar una trampa. A ver, ¿qué decís por ahí? Sergio, que manda buenas tardes. Wilbe, buenos días. Un caluroso saludo desde Colombia. Saludos para Colombia. Pues bien, como ya os he dibujado en el ejemplo, una trampa es, ahora lo vamos a ver bajista, ¿no? Tenemos la otra tipo de tendencia, que es una tendencia a la baja, y de repente, en lugar de hacer un pequeño retroceso y seguir para abajo, lo que nos acaba haciendo es un retroceso mucho más profundo, pensando que la tendencia bajista se va a terminar, pero justo ahí hay un rebote. Eso es una trampa a la secuencia de altos y bajos, lo que ha quedado en última posición en la encuesta. La secuencia de altos y bajos, justamente los altos y los bajos son los extremos, ¿veis? Los puntos estos donde el precio se gira. Esos son altos y bajos. Si los unimos, pues nos dan la secuencia de altos y bajos. En una tendencia bajista, si es roto este SAP, puede ser una trampa, ¿no?, que realmente continúe cayendo, o puede ser que realmente haya un cambio. Para ello, nosotros, para no caer en las trampas, a nivel estructural le pedimos que dé una confirmación, que es, después de la primera pillada, una segunda más profunda. Ese sería el caso bajista. Pero, en caso de una tendencia, como esta que habíamos dibujado, hay otro tipo de trampas. Vamos a ver una misma tendencia bajista, pero, a ver, aquí quería hacerlo diferente. Vemos que aquí hay el retroceso y sin llegar al SAP, porque el SAP son estos puntos de aquí, sin llegar aquí, veis que hay un nivel intermedio en la expansión y llega ahí. Eso también sería una trampa válida. Puede haber trampas a la secuencia de altos y bajos o trampas en niveles más intermedios, que realmente no nos están haciendo un engaño de que va a cambiar la tendencia, pero también son trampas. ¿Por qué? Porque mucha gente aquí puede posicionar el stop loss, ya que se genera una microestructura, y va aquí a hacer saltar los stops y nosotros aprovechamos ese momento de liquidez, ese engaño que hace el precio. A ver, saludos a Germán, también a Juan Carlos, que saluda desde Bilbao, y Roberto, que dice perdón por entrar tarde, no pasa nada, lo importante es estar. También Javier Osma, desde Colombia, bienvenidos, muchos de Colombia. Espero que tengáis muchos ánimos por la situación que estáis viviendo y que pronto las cosas vayan mejorando. Bien, vamos a ver un momento lo mismo, en caso alcista, ¿no? Vemos que es una estructura alcista, pero de repente no llega aquí al SAP, pero sí que hay un punto intermedio en el que trampea. Siempre tiene que pillar. ¿Qué porcentaje? Pues eso lo hacemos con FIBO. En el MetaTrader lo vais a ver, pero es entre el 5% y el 50% respecto a este tamaño total. Si este tamaño es 100, pues a 105 y 150 es donde se tiene que dar la vuelta. Si el precio no llega a 105 no es trampa, y si supera 150 tampoco es trampa. Vamos a ver mejor cómo identificar las trampas en la plataforma MetaTrader, ¿no? Pero de momento era para ver. Explicación de la estrategia. Ahora sería hemos visto dónde está la trampa, pero ¿cómo nos posicionamos? Pues vamos a ver lo mismo. Estamos en un momento alcista y vemos una trampa. Como esta de aquí, en este caso sí que es una trampa al SAP, pero puede no serlo.
Entonces, si os fijáis, una trampa viene a ser como un triángulo, ¿no? Una vez trazamos el nivel, pues este mismo triángulo nos dice en qué punto posicionar el stop, el TP y qué objetivo de beneficio buscar. Entonces, vamos primero con el color verde. El TP de una trampa es en el extremo. Como es un triángulo, pues el punto extremo es donde tendríamos el take profit. Entonces, ese es el TP. ¿Cuál es el stop? Pues aquí hay dos variantes. Una es buscar un gran ratio poniendo el stop loss en extremo. Otra opción es pues buscar un ratio menor, que es ir al doble de distancia que hay entre la entrada y el stop loss, poner entre la entrada y el TP poner el stop loss, que sería aquí abajo. No nos olvidemos que lo que es la entrada es el punto del precio actual, ¿eh? Entonces todo eso lo vamos a ver mejor en los gráficos, ¿no? Y me diréis, ¿y cuál es el gatillo? ¿Es cuando vuelve a cruzar este nivel que entramos o cómo va? No, no va ligado a que cruce el nivel, sino a que haya un cambio de color. Por lo tanto, si tenemos en este punto de aquí una vela bajista, sería una vela negra o roja, depende de los colores que uséis, y después hace una vela blanca, pues por cambio de color, al acabar la vela blanca, siempre a cierre de vela, podríamos entrar. ¿Qué otra opción hay? Pues aparte del cambio de color, que da igual si es interno, envolvente, da igual si pasa de un color a otro, y siempre, claro, de color bajista alcista para entrar al alza o de alcista bajista para entrar a la baja. ¿Qué otro caso hay? Pues hay un segundo gatillo, que es un martillo. Un martillo es una vela que tiene el cuerpo en el tercio superior para entrar al alza o en el tercio inferior para entrar a la baja. Esta es la explicación de forma muy simplificada de la estrategia. Entonces, ahora, pues muchas gracias por seguir el PowerPoint y viene el turno de resolución de dudas. No estamos terminando, ¿eh? Nos falta la parte grande, solo llevamos 12 minutos en directo y ahora nos vamos a ir ya a la plataforma para profundizar mucho más. Bien, a ver qué comentáis, si hay alguna duda. Vemos que ahora se anima un poquito más el chat. Sergio Uribe dice buenos días. Doctor Pablo dice hola. Hola para Doctor Pablo. Snyder, que saluda desde Colombia. Saludos para Snyder. También saludos para Manuela desde Venezuela. Y Doctor Pablo dice que es de Argentina. Saludos a Argentina. También Roberto desde Finlandia. Finlandia, eso es nuevo, ¿eh? No creo que en otros directos hubiera habido nadie de Finlandia. También Gelvis, que dice llega tarde, no pasa nada. Después el vídeo queda colgado, siempre lo podéis pues ver tranquilamente en diferido, ¿no? También vemos que Jonathan saluda, Nicolás. ¿Sabes algo de trading? Pues ahí vamos, aprendiendo un poco de trading, de eso se trata este canal. Joel Miranda desde Uruguay. Y Galvis, que dice, ¿qué costo tiene unirse al canal y beneficios de ser miembro? Vale, vamos a verlo. Terminamos ya la presentación en PowerPoint y vamos a ver los beneficios de estar pues en el canal. Un segundo que abro el canal. Un segundín que no estoy abriendo en otro monitor. Ahí. Perfecto. Abro el canal y vemos que sale que estoy en directo. Identificando trampas. Estamos justamente ahora en directo y aquí sale la opción de unirme. Entonces si pulso en unirme sale un vídeo. Lo voy a pausar y aquí vemos lo que incluye hacerse miembro del canal. A mí me sale 4,99 € al mes. Eso dependerá de cada divisa, cada país, pero no es un precio alto. O sea, depende. En España, pues el precio es este, en otro país será diferente.
Entonces tenéis estas insignias cuando lleváis un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años, va cambiando los colores de vuestra insignia, ¿no? Un escudo de la orden del código. Después también tenéis emojis, tenéis todos estos emojis de trading y también pues mis caras ahí de sorpresa o gritando. Y bueno, lo más importante, vídeos exclusivos todas las semanas. Tenéis un vídeo exclusivo de larga duración cada semana, los martes. También acceso a un canal de Telegram con análisis en diario, un canal exclusivo solo para miembros, donde paso cada día análisis del gráfico diario. Y un descuento del 10% en la academia, también 10% en merchandising. Así que queda respondida la pregunta del compañero. A ver que me encuentre donde estaba. Aquí, vale, del compañero Galvis. Bien, pues a ver si hay alguna duda de la estrategia. Saludos desde Colombia. ¿De dónde trazamos el FIBO? Vale, esto ya va relacionado con la estrategia. Nos vamos a la plataforma MetaTrader y desde aquí es de donde vamos a ver cómo trazamos el FIBO. Entonces, a ver, el precio ahora, pues estamos en gráfico diario, el precio ahora mismo está en este punto. ¿Podría dar una trampa? Sí, como es gráfico diario, si esta vela actual acaba de color blanco o en martillo, podría dar una trampa. Esto es Bitcoin, que está en un punto que puede ya estar confirmando un cambio de tendencia. Entonces vamos a ver si ya hay cuerpos que son capaces de cerrar aquí debajo y ya si da un nuevo impulso, pues ya se puede confirmar y para aquel que opere a largo plazo, pues puede empezar a pensar en cerrar posiciones y esperar a precios más bajos para volver a entrar al alza. Bien, esta de aquí está en formación. Vamos a ver cómo se trazaría el FIBO. Aquí tengo el FIBO y va desde el nivel hasta el extremo, que este extremo es donde iría el TP, hemos dicho. Entonces podéis ver que hay una pillada entre el 5 y el 50. ¿Cómo configuramos este FIBO? Muy simple. Pulsáis encima del FIBO, propiedades del FIBO y aquí tenéis los parámetros. 0,33 para tener el tercio, 50 para la mitad, 0,66 para tener el otro tercio, 100 y 0 lógicamente para los extremos. Muy importante, el 1.05 y el 1.5 para el 5 y el 50. Eso, el FIBO de MetaTrader. Si usáis otra plataforma, puede que los parámetros que estoy diciendo no sean, Entonces, aquí vemos una trampa que puede ser, pero de momento falta que realmente del gatillo, claro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, faltan 5 horas para el cambio de vela de diario. Entonces, solo cabe esperar a ver si finalmente da esta entrada, que sería una entrada alcista, pero en un punto ya un poco delicado, sería ya últimas oportunidades alcistas en lo que es Bitcoin. Vamos a ver una trampa que sería anterior, como puede ser esta de aquí. ¿Veis? Desde un nivel extremo, una microestructura, el SAP, no importa. Tenemos un nivel que es cruzado. Y aquí, si ponemos el Fibonacci, vamos a ver si está entre el 105 y el 150. Ponemos el Fibo y vemos que sí. Y ha dado un gran recorrido esta trampa, Entonces, este sería una trampa. Después aquí tendríamos otra trampa. Y siempre buscamos a favor. Entonces, en caso de que llegados a este punto que nos da esta trampa al SAP, alguien ya se ponga dual por haber trampeado el SAP, ya entraríamos también bajistas, ¿no? Que así es como yo lo trabajo. Aquí ya, como me trampea el SAP, tomo esa entrada alcista, pero si me da una bajista ya me pongo dual. Y ahora es cuando ya me vendría la confirmación para empezar a entrar solo a la baja. Entonces, estas serían las trampas que ha habido. Y claro, me diréis, de acuerdo, si yo voy hasta aquí, esta trampa me da el TP. Si yo voy hasta aquí, esta trampa también me da el TP.
Pero si en esta última yo voy hasta aquí, la trampa se queda a medio camino. ¿Cómo actúo en ese caso? Pues cuando hay dualidad, actuamos de la siguiente manera. Entramos aquí y cuando aquí nos da una trampa en contra, cerramos con una pérdida. Hay un beneficio parcial, ¿no? Prácticamente es medio TP y nos ponemos en la nueva dirección. ¿Por qué? Porque vemos un principio no confirmado, aún no estaba confirmado, pero al rompernos el SAP, aparte de entrar a favor de la tendencia que venía pensando que puede ser solo un engaño, ya nos ponemos duales y también empezamos a vender. Aquí podéis ver no solo lo que es las trampas, sino también el contexto, que es una de las partes más complicadas, ¿no? Tomar la decisión de en qué dirección ir. Vamos a ver, porque todo eso viene desde la duda del SAP, hay del Fibonacci, a ver qué más hay por ahí. Saludos a Alejandro, que dice gracias por enseñar tanto desde Brasil. Saludos Alejandro. Julio César desde Argentina dice, ¿cómo puedo ver si una orden gigante va poniendo poquito a poquito y ni bien se vende lo reemplaza con otro poquito? A ver que entienda. ¿Cómo puedo ver si una orden gigante va poniendo poquito a poquito y ni bien se vende lo reemplazo con otro poquito? A ver, o sea, lo que comentas es entrar poquito a poquito. Entonces, estamos en gráfico diario. Esto ya lo toqué un poquito en otro directo. Si estamos aquí en gráfico diario y no quieres meterte solamente entrando aquí, sino que quieres ir sumando posiciones en el recorrido hasta llegar aquí, se puede bajar. Estamos en diario, se puede bajar a H4, ahora haré el cambio, paso a H4 y vemos, quito el play, vemos desde H4 cómo se ve la trampa. Entonces en diario hay por aquí una entrada y a partir de que hay esa entrada, que buscamos este objetivo de arriba de beneficio, podemos ir sumando las nuevas trampas. Como, a ver, aquí pudo haber trampa, por aquí, pero esta puede que no cumpla. Aquí hay otra trampa clara. Y estas trampas pueden buscar el objetivo macro. Pero, lógicamente, como aquí nos dio otra trampa ya bajista, a partir de ahí iríamos lo contrario, ¿no? Ya buscar las trampas con dirección bajista. Estamos duales y siempre nos manda más el diario. Ahí tenemos el gráfico diario y sería, lo que entiendo más o menos que comenta el compañero, es ir tomando más entradas, pues bajas de temporalidad y en todo el recorrido vas entrando en trampas, a no ser que por análisis, como aquí ya empecemos a entrar bajistas. Que esto visto aquí es muy fácil, mira, tenemos la trampa diaria, es esta de aquí, a partir de ahí ya vamos bajistas y si bajamos a H4, a partir de que hay esta trampa de diario, que es la de aquí, ya empezamos a buscar las trampas a la baja. Trampas bajistas que pueda haber por aquí, ya veis todas estas trampas bajistas, por aquí también, alguna que primero se fue en contra y por aquí. Entonces, vale, aquí fallaron dos, pero después hay tres que funcionan. En el trading no se trata de ganar siempre, sino de ganar más de lo que se pierde, pero es inevitable perder. Siempre hay momentos que se pierde. Bien, si queréis ver lo mismo que estoy viendo hoy aquí, lo que es, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? En vivo y en directo, cómo se va moviendo. Lógicamente en diario pues se nota muy poco el movimiento, pero si vamos a M1, cada minuto se va generando una vela. ¿Veis cómo se mueve más aquí? Pues no recomiendo para nada operar en un minuto, ¿eh? Simplemente es para que veáis que el gráfico está en vivo. Entonces, aquí, mira, si hubiéramos buscado entrar para hacer, en modo prueba una entrada, pues aquí lo veis que hace 5 o 6 minutos hubiéramos podido tomar esta entrada y ya nos está dando TP.
Por aquí atrás también hubo entrada y bueno, está todo muy bajista y pues en cualquier temporalidad acaban saliendo trampas, ¿no? Y aquí ya está a punto de llegar a TP. Esta la hubiéramos podido tomar, pero ya os digo yo que M1 no es nada recomendable, porque al final el spread aquí se nota un montón, ¿no? Y le estaremos dando un buen recorrido al broker inicialmente. Bien, si queréis tener la misma plataforma y ver lo mismo que yo, abrir una cuenta demo, esto es una cuenta demo con fines formativos, podéis hacerlo en el link que os dejo ahora mismo en el chat. También cuando el vídeo esté ya colgado lo tendréis en pantalla. En este vídeo que tendréis en el link voy haciendo los pasos con vosotros, abriendo la cuenta demo paso a paso, y aquí tenéis el link para hacer la apertura de dicha cuenta. Entonces, es muy importante pues trabajar con una demo sin dinero y solamente con fines formativos. Es la recomendación que hacemos desde Código Trading, por si queréis tener la misma plataforma que veis aquí en tiempo real. Y aquí lo podéis visualizar. Ya veis que las trampas se entienden bastante, son muy efectivas y podéis ir bajando, moviendo temporalidad y vais viendo cómo van saliendo diferentes. Claro, cuanto más abajo, pues más número de trampas en menos tiempo, ¿no? Visto en diario, pues son estructuras muy limpias, pero también hay menos. Vamos a ver. Comenta Serge Uribe que siempre en trampas vamos a seguir el 1-2. Sí. O sea, el tema es que el precio va moviendo 1-2. Cuando ya hay un 1-2 ya vemos una tendencia confirmada, ¿no? Para seguir 3, 4, ¿no? Y teníamos 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de que hay dos movimientos de SAP, de secuencia de altos y bajos, ya empezamos a entrar, con lo que comenta el compañero del 1-2. Buenas tardes desde Barcelona, manda José Luis. Buenas tardes, compañero. Constanza dice: ¿cómo identificar trampas en tendencias laterales? Muy bien, vamos a ver ahora, primeramente a modo pues visual, dibujado, cómo sería un momento horizontal, ¿no? O sea, si el precio está de forma lateral, como es este caso, ¿cómo trabajamos? Pues trabajamos de la siguiente manera. Trazamos un nivel horizontal en el punto de los altos y un nivel horizontal también en los bajos. Y a partir de que hay tres movimientos, vamos a contarlo, y aquí tenemos el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, cuarto punto, perdón, a partir de que hay 4 movimientos y aparte de los 4 movimientos ya llega a superar lo que es el 50%, o sea, a partir de este punto de aquí, que ya supera el 50% del rango, es la mitad, medio camino entre los niveles del rango. A partir de ahí podemos empezar a operar como rango. ¿Y cómo sería eso? Pues de la siguiente manera. A partir de ese momento, en esta zona de abajo, compramos con el objetivo de llegar al nivel de arriba, de take profit. Y en esta zona de arriba, vendemos con el objetivo de llegar al nivel de abajo, que una venta es invertir a la baja. ¿Qué hacemos en la zona central? Pues no operar. Toda esta zona central no operamos. Este sería el tercer escenario que muy bien ha visto Constanza, ¿no? Hay las tendencias alcistas, hay las tendencias bajistas y hay los momentos laterales, como este de aquí. Entonces, imaginemos que aquí nos da esta trampita que veis aquí y entraríamos en venta. Se puede buscar el objetivo extremo del rango
o buscar la propia trampa o incluso hacer media entrada saliendo aquí, media entrada saliendo aquí. Entonces, si por el camino nos da otra, podemos seguir entrando las trampas, mientras ya no estemos en zona de central o zona de compra. A partir de ahí abajo ya sería para entrar en trampas de compra. ¿De acuerdo? Eso sería visto a nivel dibujo. Volvemos a ver el gráfico con velas, pues aquí tendríamos que buscar un momento horizontal que sea totalmente horizontal, ¿no? Muy nítido. Y en Bitcoin no es fácil, porque si os fijáis es muy tendencial y bastante sucio. A nivel técnico, estoy en diario, ¿eh? Tendremos que pasar a divisas. Vamos a ver euro-dólar, que aquí sí que tendremos pues momentos horizontales mucho más nítidos, como este momento de aquí. El Bitcoin es un mercado muy nuevo y todavía es un poco complicado para los analistas técnicos, ¿no? Todavía está muy sucio. Aquí tenemos el punto 1, el punto... Uy, no me veis. Estoy trabajando detrás de mí. Y si trabajo detrás de mí, no me veis. Pero ya lo muevo. Aquí sí que me veréis. Y será mucho más fácil ver un caso práctico de un rango. Aquí tendríamos en este rango el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿A partir de qué momento ya empezamos a operar como un rango? Pues a partir de aquí. Esta vela ya supera el 50 y entonces aquí hubiéramos comprado en esta trampa. Aquí, como ya estamos en zona de venta, hubiéramos vendido. Y por aquí otra vez hubiéramos comprado. Y finalmente aquí ya se nos va para abajo y a partir de ahí ya entraríamos bajistas, ¿no? Esto sería el funcionamiento. Como me diréis, ¿y por qué entro aquí y no me espero arriba? Porque si os habéis fijado antes, cuando yo he hablado de que todo esto es una zona de compra y en el caso de venta es toda esta zona de arriba, que son ventas, y no es necesario que llegue más arriba. Una zona es amplia, a diferencia de un nivel. Así es como se trabajan las trampas, pues en el caso que comenta la compañera Constanza. Max Studio comenta que sí puedo explicar lo de dual nuevamente, que me confundí un poco. Aún no confirmado el SAP. Si llego a otra entrada, cerramos y no unimos a la trampa contraria. Vale. Esto es lo que he explicado aquí en lo que es el Bitcoin. Tenemos aquí una trampa. Ahora el Bitcoin últimamente ya estructuralmente y a nivel de análisis está trabajando muy bien, ¿eh? Entiendo que es porque ya han entrado pues grandes fondos de inversión y ya se trabaja de otra manera. Aquí no rompe el SAP. Como no rompe el SAP, nos ponemos dual. ¿Qué es dual? Pues que ya no estamos solo alcistas, porque veníamos en una tendencia donde solo entrábamos al alza, sino que podemos empezar a vender. Cuando entramos en esa dualidad, ¿cuándo se confirma el cambio ahora? Como acaba de hacer este punto, ya se confirma que pueden hacer una tendencia bajista, porque ya hay un 1-2. Tiene siempre que superar este punto para que esté confirmado. Pero cuando no estaba confirmado, si hubiéramos entrado aquí al alza, como a continuación, estando duales sin confirmar, porque en este momento de aquí no existía lo que ha pasado ahora, ¿no? Pues como estábamos duales, se nos generó esta otra trampa de aquí. Y en esos casos, que no nos ha llegado a TP, cerramos una operación cuando nos da la nueva entrada en la dirección opuesta, cerramos la que teníamos alcista con un beneficio pues de media operación, ¿no? Un 50% de TP, y entramos en la nueva dirección. Esa es la manera, espero que lo hayas entendido mejor. En caso de que no, te recomiendo que te vayas al curso gratuito que hay en la academia,
te dejo el link. En ese curso gratuito, el segundo módulo, hay 6 videolecciones en formato vídeo, texto, imagen. También os dejo el link en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. En este curso gratuito podrás aprender, pues, análisis técnico ya un poco más profundo. La secuencia de altos y bajos tiene una unidad solamente de eso. Y ahí, pues, comprender un poquito mejor. El que ya quiera dar un paso más y tener una formación con mentoría, también están lo que son las formaciones Pro, Elite y VIP. En este caso, las formaciones con mentoría, pues yo os hago de mentor y tenéis aulas virtuales en vivo todas las semanas, 2 días por semana, en grupo reducido. También acceso a un canal de Telegram y grupo de Telegram exclusivo, solo para alumnos. En el grupo podéis hablar entre vosotros, también conmigo. Y en el canal, pues ahí os cuelgo análisis de diario todos los días y estaréis al caso de todo lo relacionado con la academia ya para alumnos Pro, Elite y VIP. También hay vídeos exclusivos, muchísimos, cientos de horas, estrategias de trading en PDF y en vídeos, hay herramientas de backtesting tipo Excel, también un gestor de órdenes que semi-automatiza la estrategia. En el caso del Elite incluso hay tutorías, que eso significa que soy vuestro tutor durante 6 meses en el Elite, donde podéis resolver dudas, escribirme en cualquier momento y dar un seguimiento, ¿no? Y finalmente en el VIP tenéis un año entero de tutoría, 6 meses de aulas grupales y aquí se suma una cosa muy interesante que son aulas privadas. Tenéis durante 6 meses clases privadas conmigo, donde ahí podemos perfeccionar muchísimo la estrategia. Así que en el chat tenéis el link, os lo volveré a dejar en pantalla y así tenéis la academia de Código Trading. Bien, vamos a ver. DJ Max dice que es una semana difícil para Bitcoin. Depende, porque si uno reacciona a tiempo, se mete en esta entrada. Como esto ya es una dualidad, a la que le da esta trampa, se mete en la nueva dirección. Ahora ya estaría confirmado y a partir de aquí ya para entrar bajista. La ventaja es que podemos ganar cuando el precio sube o baja haciendo trading. Claro, con un monedero de criptos, simplemente adquiriendo criptos pensando solo en que suba, pues ahí ahora empieza a ser un mal momento. Pero para hacer trading no es para nada un mal momento porque al final nos adaptamos a lo que hace el precio, pero sí que pues es un momento de cambios. A ver qué más comentáis. ¿Cómo se puede entrar a operar en vivo en su hora de inicio? O sea, el inicio de estas velas, en el caso este son velas de diario, es cada día en el cambio de día. Para eso dependerá del país. Para mí son las 11 de la noche de España cuando cambia la vela. En otro país, pues el cambio de vela de diario depende de la franja horaria en que estés, pero es a las 11 horas de Madrid, España. Entonces, en el caso de H1, pues cada hora hay una vela y ahí pues ahora son y 39, pues hay 59, ahí hasta falta un minuto solo para el cambio y hay el cambio. Si estáis en un minuto, pues cada vez, o sea, cada minuto hay cambio de vela. Podemos ver lo que veíamos antes, que hubo esta trampa que hubiéramos podido operar y dio TP y ahora no ha habido ninguna nueva. Ha habido niveles de trampa, ¿no? Vemos aquí un pivot. El tema de los niveles también es un mundo. Vemos aquí por cambio de color otro nivel válido. Vemos aquí otro pivot, una microestructura. Y ahora mismo otro que se está formando, ¿no? Este nivel de aquí. Pero para que sea trampa tiene que cruzar, ¿no? Como sucedió aquí. Y de momento no ha sucedido nuevamente. Solo ha habido esta de aquí, dio take profit y no ha habido de nuevas. Javier Osma dice, ¿Bitcoin está dual? ¿Sería darle una entrada más en H4, alcista? Para mí, a ver, voy a mirar H4. Esta es la confirmación en diario, o sea, en caso de dar una última oportunidad sería en diario, pero no buscando un recorrido grande. O sea, está en ese punto que puede estar ya confirmando un cambio. También es ver si las velas son capaces de cerrar debajo del SAP o aquí ya se monta un rebote y sigue alcista y simplemente esto habrá sido momento de reposo.
Así que mucho cuidado, tienes que hacer tu propio análisis y según tu estrategia, ver. Yo, siguiendo mi estrategia, pues la dualidad se rompe al cruzar esta mecha y ahora estaría solo bajista. Que eso no significa que tenga la razón, a lo mejor de aquí nace un movimiento alcista, pero yo tengo una estrategia rígida, es la que sigo y me da un rendimiento. Las trampas funcionan teniendo en cuenta las manipulaciones del mercado. Sí, al final las trampas no dejan de ser una manipulación del mercado, ¿no? Es un momento donde el precio precisamente viene a un punto donde hay stops, donde puede haber un momento que confunda a los analistas y coge liquidez. Entonces, si uno entró aquí abajo y lo que hace es hacer un trailing, que es cada vez que hay un sub meter el stop loss, hay este momento que lo sube aquí y le hace saltar el stop, ¿no? Y en este momento hay mucha liquidez para volver a subir. Eso sería la trampa, pero vemos que esta se quedó coja. Lógicamente, esta en todo caso sería un break-even, porque ya cuando da un recorrido tan grande a favor del TP, ya movemos a empate para no perder, ¿no? Y en el peor caso era una trampa que sale en empate, no una trampa perdedora. Bien, aprovecho para invitaros al canal de Telegram de Código Trading, os lo dejo en el chat y también lo tendréis en pantalla. Ahí en el canal, que ya nos acercamos a los 5500, a ver si después de este directo ya lo superamos. Tendréis análisis gratis todos los días en H4 y también pues estaréis informados de los contenidos nuevos tanto en YouTube como en el blog de la web, post en Instagram, etcétera, ¿no? Cualquier contenido que se vaya generando, si hay promociones, eventos y lo que sea, en el canal de Telegram lo tenéis en el chat y también en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. Así que os invito a hacer esa comunidad de Código Trading más grande y que vayamos creciendo. A ver, ya escuché por qué cambió de color. ¿Puedes recordarme este punto que se genera por cambio de color? Mira, estábamos en M1 y por cambio de color, o sea, tenemos dos opciones de nivel, ¿no? Lo que es un pivot, que si os fijáis es un punto que queda libre, la vela de antes y después no llegan a este nivel, quedan por debajo, ¿no? Está más alto este punto y aquí queda más abajo, más abajo. En caso bajista, para un nivel, en caso de una resistencia, en caso de un soporte para entrar al alza, es lo mismo a la inversa. Este punto, si os fijáis, la vela anterior y posterior lo dejan libre. Pero hay otro tipo de nivel, que es el cambio de color. Es una vela que no genera un pivot, no queda libre, si os fijáis la vela anterior lo cruza, no queda libre, pero está entre dos velas de color opuesto. Eso sería para un nivel para entrar bajista, ¿no? Es una resistencia. Y el caso opuesto de cambio de color lo tendríamos que ir a buscar en otro punto del gráfico, porque aquí al ser una tendencia... Vale, ya lo tenemos. Claro, ese sucede en tendencias alcistas, que sería este de aquí. Tenemos una vela negra entre dos velas blancas y me diréis, este de aquí también es una vela entre dos de color opuesto. Sí, pero este hace pivot, que significa que es válido igual, ¿eh? Pero ya no sería un cambio de color puro y duro, sino que el cambio de color sería este. ¿Por qué? Porque está entre velas negras y no genera un pivot, pero también es un nivel válido. Esos son los dos tipos de niveles que hay para tomar entradas. Bien, espero que os haya gustado este directo. Si es así, dadle a me gusta al vídeo. Y también suscribiros al canal para estar al caso de todo y visitar la página web códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones que ofrecemos de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.